Pará. ¿Esto no es un sueño? Me estoy pellizcando a ver si me puedo despertar de esto porque es una locura. Ustedes me están diciendo que Vélez goleó 4-0 a Olimpia de Paraguay allá en el Defensor del Chaco. ¿Ustedes me están hablando en serio? ¿Ustedes me están hablando en serio? Dios mío, qué triunfo del Fortín. 4-0 a Olimpia de Paraguay, un gigante de América con muchísima historia. Cuatro pepas le metió este Vélez que hoy está en descenso directo en el fútbol argentino. Es el último campeón, pero está en descenso directo Vélez hoy en día en el fútbol argentino. Va a Paraguay y le mete 4 goles a este equipo pobretón en la actualidad, ¿no? Estoy hablando del equipo de Palermo, pero con muchísima historia y Vélez se lo pasó por el culo toda esa historia de Olimpia. 4-0 le ganó. Un triunfo totalmente fuera de contexto. Fuera de contexto. Nadie podía pensar que Vélez esta noche se podía llevar una goleada histórica de ese estadio. Impensado, impensado. Qué triunfo de Vélez. Mamá, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es realmente una locura lo que estamos viviendo en este momento en la actualidad del Fortín, porque el otro día con Central estábamos muy angustiados por el presente de Vélez, porque vemos que el equipo no reacciona, porque los arbitrajes te perjudican, porque los rivales que te compiten en la tabla del fondo ganan. Y vos ves ya los fantasmas de lo que vivimos en 2023, sumado a que jugás Copa Libertadores, que eso también te puede marear un poco. Y ahora vemos esto. Una locura. Una locura. 4-0 con 2 goles de Brian Romero, uno de Mayer Carrizo y el otro de Pancho Piscini. Sí, el Pancho para los amigos, el cuarto. Bueno, quiero hablar un poquito del encuentro porque hoy Vélez ganó 4-0, pero no fue un baile. Vamos a decir la verdad, no fue un baile. Vélez fue eficaz como hace mucho que no veía. Creo que Vélez pateó 6 veces al arco y metió 4 goles. Tremendo, tremendo. Y Olimpia de Paraguay tuvo 10 situaciones más o menos, o sea que pateó al arco y no marcó ninguno. Bueno, creo que ahí demuestra o aclara cómo Vélez ganó. Ganó por sus delanteros y también ganó por su arquero, Tomás Marchiori, que estaba ahí, en la tormenta, porque lo estaban recontra castigando por los goles que marcó el otro día Rosario Central en Arroyito, porque no salió a cortar en ninguno de los centros. Bueno, hoy Marchiori tomó nota y salió en todas. Este es el Tomás Marchiori que queremos. Este es el Tomás Marchiori, el que no duda, el que sale a romper. Ese es el Marchiori que queremos. Ojalá que esto se extienda, gane en confianza él y también en los defensores de Vélez que venían bastante bajos. Bueno, hoy Olimpia te llenó de centros y Vélez perdió en muchas. Hay que decir la verdad, Vélez perdió en muchas, pero bueno, apareció el que tenía que aparecer, el arquero. Y también la falencia en ofensiva del conjunto paraguayo, del conjunto decano. Porque si tengo que dividir el partido, lo divido en dos partes, ¿no? O divido el equipo en dos partes, mejor dicho. Porque creo que Vélez de mitad de cancha hacia adelante o atacando fue un Vélez que me gustó mucho. El Vélez que retrocedía, el Vélez defensivo, me dejó muchas dudas. Me dejó muchas dudas. Y si no era porque Olimpia de Paraguay es un desastre arriba, porque Benedetto ya está para el retiro, porque Prato no sé por qué no entró, debe estar muy mal Prato para que no entre en este Olimpia de Paraguay. Eh, Vélez hoy quizás, no digo que perdía, porque es totalmente distinto, pero seguramente el partido le costaba y mucho. Porque Olimpia tuvo, como decía anteriormente, 8 o 7 situaciones clarísimas de gol. Clarísimas de gol. Pero bueno, no las embocó. Y esto es fútbol. Cuando a Vélez le pasaba esto
El año pasado, ¿se acuerdan que Vélez llegaba y no metía el gol, pero o ganaba 1-0, sufriendo? Bueno, hoy pasó de manera contraria. Un Vélez que no hizo falta en generar demasiado fútbol porque llegó, porque Olimpia también defensivamente es un desastre. Pero lo que quiero ir yo con esto, y esto es virtud del equipo de Guillermo Barros Esqueloto, porque cuando estaba Sebastián Domínguez, a Vélez también le daba muchos espacios. Vélez tenía muchas oportunidades de gol y no las marcaba. Por impericia propia, por errores ofensivos de Vélez. Bueno, hoy Vélez es otra cosa. Hoy Vélez de mitad de cancha para adelante es otro plantel, otro equipo. Porque Mayer te deslumbra. O Mayer metió un gol y te generó el penal. Porque Brian Romero abajo de los tres palos, cuando tiene que definir, emboca todas. La verdad que estamos viendo el mejor Brian Romero. Porque en un Vélez complicado, difícil, sin Claudio Aquino, el tipo sigue marcando goles. Hoy Brian Romero es goleador. Tantas veces que le decíamos no es goleador. Bueno, hoy Brian Romero es goleador. Montoro tuvo algunas participaciones que fueron positivas. Le falta físico. Le falta físico. Porque habían situaciones donde tenía que correpear como un paraguayo y lo tiraban para dorado. Era imposible para Montoro. Pero está bien. Es un chico, es un nene todavía. Pero tiene que crecer de arriba. Una vez que crezca de arriba y tenga físico, yo creo que va a ser un jugador de aquellos. Pero le falta eso. Bouzat, espectacular. Estoy hablando del Bouzat en ofensiva. Del Bouzat que defiende, mucho no me gustó. Al igual que Baeza. Vélez perdió mucho, sobre todo en el primer tiempo. Perdió mucho el mediocampo. Y Olimpia llegaba con claridad. Con mucha claridad. Por eso Vélez también ligó en el encuentro. Vélez, hubo un momento en el partido, sobre todo en el primer tiempo, en el cual Vélez no la encontraba. Perdía todas las pelotas divididas. O las segundas pelotas. Todas las perdía, ¿eh? El tema es que los paraguayos no mocaban una. Y cuando pasa eso, cuando vos zafás de esos embates del rival, y ese rival te deja libertades en ataque y vos las podés aprovechar, bueno, ahí está la conclusión, ahí está el resultado del 4-0. Si Vélez hubiera jugado un super partido, un gran partido, hoy Vélez quizá le metía 3, 4 goles más. Porque era inédito lo de la defensa de Olimpia, ¿eh? Por eso digo que Vélez, un Vélez que jugó bien obviamente, pero que no fue la gran cosa tampoco, porque fue muy eficaz, le metió 4. Un Vélez que hace 2 días lo estábamos puteando todos, porque de vuelta perdían en el fútbol argentino, en el torneo local. También eso habla de más allá de lo castigado que está el fútbol argentino, del fútbol del Chiquitapia. Noto que hay una diferencia abismal del fútbol argentino con el resto. Con el resto. Bueno, saco a Brasil, pero también creo que hoy Brasil está por debajo, salvo Palmeiras, un Flamengo. El fútbol argentino, la verdad que está muy competitivo. Y Vélez, que está último en la tabla o está en descenso directo, le pasó el miembro masculino por la cara a los paraguayos. Por la cara. Y esto es... A veces no se puede explicar el fútbol. Porque más allá de las virtudes del equipo de Guillermo Barros Escloto, hay veces que tenés que ganar y tenés que ganar. Y pasó eso. Hoy era para ganar, golear y gustar. No gustó, pero no importa. A mí no me importa gustar, a mí me importa ganar. Y cuando es así, mejor. Porque eso te motiva mucho más. Te entusiasma para el futuro. Y también porque en un grupo la diferencia de gol termina siendo un punto a favor también. Entonces, Vélez con esta victoria tan abultada, bueno, ya tiene, hoy le diría, un pie y medio en octavos de final de la Copa Libertadores. Algo totalmente impensado en enero. Totalmente impensado que este Vélez ya en 2 fechas tenga un pie y medio en octavos de final. Como totalmente impensado que este Vélez esté en descenso directo.
en el fútbol argentino. Faltando 20 fechas, falta mucho, pero hoy está en descenso directo. Con 12 fechas jugadas. Vélez totalmente fuera de contexto. Ahora, Vélez jugá así en el fútbol argentino, ¿eh? Jugá así, concentrado. También hay que decir la verdad. Hoy Olimpia quizás jugó menos que Sarmiento de Junín, quizás. También son, a ver, las diferencias en cuestión de prioridades también, ¿no? Hoy Olimpia tenía la presión de llevarse el partido. Acá en cambio en el fútbol argentino jugás contra un Riestra, con un Sarmiento de Junín, equipos que no tienen presión, juegan más liberados y Vélez sí tiene presión. Entonces ahí sí quizás juega un poco más la cabeza. Hoy Vélez fue más liberado, con la obligación de sacar un buen resultado de Paraguay, pero el que estaba más obligado era el conjunto paraguayo porque si perdía quedaba casi afuera. Bueno, y hoy el conjunto de Palermo, que no sé si va a seguir como técnico de Olimpia, está casi afuera, porque tiene 0 puntos, menos 5 en goles, y Vélez ya casi que está adentro. Digo que está casi adentro porque falta jugar con Bulo Bulo, San Antonio Bulo Bulo, que a priori es el más débil. Al menos con Bulo Bulo tenés que ganarle de local, en Liniers. Y ya hizo más 9 puntos. Y después con un punto más, 2, ya estás en octavos. ¿Y cómo se da este grupo? Me parece que con 10 unidades ya estás adentro. Segundo, primero, pero ya estás adentro. Entonces, porque ya ganó Bulo Bulo, Olimpia calculo que un partido va a ganar, entonces ahí ya se van descontando. No creo que un tercer equipo ya sume tanta cantidad de unidades, ¿no? en el grupo. Pero bueno, puede pasar igual, habría que hacer la cuenta. Pero me da la sensación de que con un triunfo más y un empate, Vélez ya está dentro. Falta jugar con Bulo Bulo en Cochabamba, en la altura, no es tan alto. Vélez tranquilamente puede ganarle. En Liniers está obligado Vélez a ganarle. Y después Olimpia de local. Si le ganaste 4-0 de visitante, le puede ganar tranquilamente Liniers. Y después Peñarol en la última fecha, bueno, depende de cómo están los dos, ya se puede firmar un empate, ¿no? Arreglar el 0-0 o el 1-1. Como había pasado en algún momento en un Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina en el centenario, allá por el 2001. Bueno, entonces, un triunfo que te encamina también para que vos puedas meterle más al torneo argentino, que Vélez está necesitado de sumar puntos. Necesitadísimo. Hay un parate, que eso es fundamental. Con Bulo Bulo jugamos allá en Bolivia dentro de 15 días. Por lo tanto, Vélez va a poder descansar, va a poder centrarse en el torneo. Que a mí me interesa poco clasificar entre los 8. Me importa poco que Vélez haga noveno por mí. Pero creo que me saque del fondo. Quiero que me saque del fondo. No quiero pensar en el descenso para el torneo que viene. La prioridad es que Vélez haga un torneo local más o menos, que sería un noveno puesto, y clasificar a octavos de final. Hoy estoy hablando, no el inicio del año, ¿no? Hoy es eso. Octavos de final porque a Vélez le recauda mucha plata, mucho dinero. Vélez ya ganó en 2 partidos algo así, $600.000. Superó la cantidad de dólares que nos dio la AFA cuando Vélez salió campeón. Que nos dio $500.000 por 27 fechas de un torneo largo. Imagínense la diferencia de plata que hay. Por eso también los jugadores juegan de otra manera a la Libertadores. Y es normal. Y es normal, porque te pagan mucho más plata. Ahora, cuando vos te estás yendo al descenso o estás peleando los últimos puestos, bueno, más allá que no te den mucha plata, bueno, a poner la piernita también ahí, ¿eh? Ahora, si Vélez estaría a mitad de tabla en el torneo, hasta los entiendo los jugadores. Pero bueno, estamos en un lugar donde no hay que estar. Más allá de que falten 20 fechas, porque yo no quiero estar en puesto de descenso directo nunca, ¿eh? Ni en la primera fecha, ni en la fecha 20, nunca quiero estar, ¿eh? Por eso, al cuerpo técnico, a los jugadores y dirigentes. ¿Por qué digo dirigentes? Porque hay que tener un poco más de peso en aja, ¿eh? Hay que dejarse de boludear, porque nos van a seguir cagando, ¿eh? Ya el lunes tenemos un arbitraje raro. El sobrino de Beligoy nos va a dirigir frente a Sarmiento de Junín. Bueno, no importa. No me quiero
ir demasiado del encuentro de hoy que Vélez goleó 4-0 a Olimpia. Como grandes figuras, quiero destacar lo de Marchiori, quiero destacar a Brian Romero, que metió 2 goles, a Maher Carrizo. No me gustó mucho el partido del chileno, que después salió lesionado. Lo reemplaza muy bien Kevin Vázquez, que de a poquito está tomando confianza. No es el Kevin Vázquez errático, que no se le daba a ningún compañero, se le daba todo lo contrario. Bueno, es otro Kevin Vázquez. Es quizás el Kevin Vázquez de Central Córdoba, ¿no? Que salió campeón de la Copa Argentina. Con limitaciones, todo, pero es un jugador que te da algún tipo de solución en el recambio, ¿no? Piscini entró bien. Piscini creo que es eso. Creo que Piscini es el jugador número 2 o 13 para este Vélez. El que tiene mucho despliegue físico, que puede hacer alguna diferencia en los contragolpes, con sus complicaciones para manejar la pelota, para controlar el balón, como diría Heinze. Pero el tipo va. Y cuando tiene una para definir, te la emboca como hizo hoy. Y no mucho más. Los centrales creo que no tuvieron un gran partido. Gran virtud de Guillermo en el cambio de Lagos, que estaba teniendo un pésimo partido. Lo cambia por Damián Fernández. Un cambio que fue muy inteligente, porque todos los ataques de Olimpia venían por ese lado. Y con Damián se cubrió mejor ese lugar. Errores que aprende Guillermo que no hizo contra Central, por ejemplo, en no sacar a Aaron Quirós. Bueno, creo que de los errores se aprende y fue un buen cambio táctico también, más allá que era jugador por jugador, pero estuvo muy bien en este caso los mellizos, tanto Guillermo como Gustavo, y también lo sumo al Pocho Insúa. Bueno, gente, feliz de la vida de este triunfazo histórico 4-0. Nada más que decir, gente. Dejen su comentario acá abajo, dejen su opinión. Sumen mucho like, por favor, que me da una mano enorme. Suscríbanse al canal, activen la campanita.